Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apelea para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en la montaña, junto con sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que de distintas maneras y en muchos momentos Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, pero que en la etapa final de la historia nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es la respuesta ante las súplicas, las peticiones del pueblo de Israel, ante las personas que sufren, que necesitan esperanza. Cristo es la palabra hecha carne de Dios Padre. Es la respuesta que Dios Padre tiene para tocar el corazón de los hombres y enseñarles que Dios es amor
y que nada podrá apartarnos, por tanto, de su amor y de su misericordia si le abrimos nuestro corazón. ¿Dónde está el problema, por tanto? El problema no está en que Dios no responda. Dios responde. Lo que ocurre es que a veces Dios responde de forma distinta a como tú desearías que te respondiera. El problema es cuando tú, en lugar de acoger lo que el Señor te dice y de hacer un acto de humildad, haciendo, por tanto, un acto de abandono en Dios, te rebelas contra Dios porque no entiendes sus planes o porque te impacientas porque Dios no te da aquello que en este momento concreto tú consideras que es prioritario para ti. Es lógico que pidas, es bueno que pidamos, porque somos hijos, y los hijos que están necesitados piden y piden con confianza. Pero una cosa es pedir, y otra cosa bien distinta, y los padres sabéis muy bien de esto, es exigir. Cuando tú pides, porque tienes derecho y porque estás necesitado, pides con amor y pides porque lo necesitas, pero no exiges, no retas a la otra persona que te tiene que dar aquello que tú necesitas. Y esto es lo que a veces hacemos con Dios. Retamos al Señor y cuando no nos da lo que nosotros creemos que es necesario y cuando nosotros creemos que es necesario, nos irritamos, nos impacientamos y entonces corremos el riesgo de retar al Señor y por lo tanto de chantajearle. Lo que nos enseñan las lecturas de hoy es que Dios responde. Cristo es la respuesta hecha carne de Dios Padre. Dios responde porque ama, pero hace falta que te fíes de Él. Hace falta que confíes en Él y que tengas paciencia y que sepas que solo Dios es el Señor de la historia y que aunque no comprendes muchos acontecimientos que ocurren, hay algo que nunca puedes dudar. Mira la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de Dios. Dios te ama y te quiere. Confía en Él, pide insistentemente, con perseverancia, pero no exigiendo, sino pide como aquel que se sabe con derechos, pero que también sabe que tiene deberes y que no tiene derecho a ultrajar a su padre, no tiene derecho a chantajear a su padre, porque su padre que le ama le ha dado por anticipado. En segundo lugar, qué doloroso fue para Cristo ir a su pueblo natal, natal no, porque él había nacido en Belén, pero sí al pueblo donde se había creado, en Nazaret, ir a su pueblo y sentirse rechazado. ¿Y por qué se sintió rechazado? Porque le conocían, porque sabían de dónde venía, sabían quién era su familia, le habían visto crecer, le habían visto, supongo que ayudar a San José en la carpintería y cuando San José fallece, quedarse él con el pequeño negocio familiar para poder vivir y salir adelante. Y como todo aquello le resultaba extraño, si sabemos quién es y de dónde viene, entonces, por más que oyeron que hacía milagros y por más que sus palabras llenaban el corazón de sus paisanos de esperanza, no abrieron las puertas de su corazón al Señor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, porque faltaba fe. ¿Cuántas veces en nuestra vida no dejamos que Dios obre el milagro de su amor en nuestro corazón porque nos falta fe? No es que Dios no quiera, es que tú no quieres. No quieres fiarte de Él. Te empeñas en ser tú el Todopoderoso cuando tú sabes que tú no eres el creador del mundo, cuando tú sabes que a ti te han creado, te han hecho y por lo tanto Dios, ese es el creador y dueño del mundo. Tú eres criatura, criatura amada, criatura querida, criatura elevada y sostenida, pero no tienes por tanto que dudar nunca de Dios, que es tu creador y el Todopoderoso. Por lo tanto, no hagamos como los paisanos de Cristo. No pongamos al Señor en el brete de cuestionar quién es y qué desea para nosotros. Al contrario, acojamos lo que el Señor nos dice. Nos ha hablado Dios por medio de su Hijo Jesús. Hasta la venida de Cristo, el Señor se había servido de los profetas, que eran enviados suyos, eran aquellos que hablaban en lugar de Dios,
que hacían saber al pueblo de Israel qué camino tenían que seguir. Había dos tipos, los verdaderos y los falsos. Los verdaderos profetas eran aquellos que hacían saber al pueblo la voluntad de Dios, aun a riesgo de cargar con las consecuencias de decirle al pueblo que no se estaba comportando como debía, porque a lo mejor rendían culto a los ídolos o porque no estaban cumpliendo los mandamientos. Estos pagaban su osadía muchas veces con la muerte. Eran perseguidos. Pero los falsos profetas lo único que hacían eran halagar los oídos del pueblo de Israel. ¿Y de qué servía? De nada, porque no hacían conocer al pueblo de Israel la voluntad de Dios, simplemente halagaban los oídos del pueblo de Israel y seguían viviendo en el engaño. A estos el pueblo no los perseguía, porque eran una voz agradable, pero una voz que no servía para nada. No matemos a Cristo que nos habla. No matemos a los verdaderos profetas. ¿Y quiénes son los verdaderos profetas en nuestra vida? En primer lugar, el Señor y su palabra recogida por las Escrituras e interpretada tal cual la tradición lo ha hecho desde Cristo hasta nuestros días. Porque hay una forma de matar a Cristo y su palabra que es tergiversar el Evangelio, que es interpretarlo de forma distinta a como el Señor y su Iglesia quiso que se interpretara. Pero hay otra forma también de matar a Cristo, y es cuando en lugar de escuchar las críticas constructivas que me hacen, en lugar de acoger con humildad las críticas que me hacen a la cara las personas que me aman, lo que hago es revolverme contra ellos. Porque no me gusta lo que me dicen, aunque sé que es verdad, pongo, como hacen muchas veces los políticos, el ventilador. Y como todos tenemos miseria, porque somos humanos y nos equivocamos, en lugar de decir, pues es verdad, lo siento, me he equivocado, en lugar de analizar mi vida, lo que hacemos es esparcir basura sobre los demás y decir, pues anda que tú, pues fíjate que tú el otro día, sé humilde, reconoce la voz de Cristo que te habla por medio de su palabra, pero también por medio de las personas que te aman y te hacen correcciones fraternas, porque te quieren. Y me refiero no a la crítica destructiva de aquel que te critica a la espalda y que no desea hablarte cara a cara, porque no tiene valor. Me refiero a aquel que sí tiene valor, que porque te ama te llama la atención, que porque te quiere se expone a que tú le respondas mal y que es instrumento de Dios para guiar tus pasos. Y que te dice que como esposo, como esposa, como padre o como hijo, no te estás comportando bien. Ese es el verdadero profeta. No aquel que se calla y dice, uy, yo no digo nada y así no me complico la vida. No, el verdadero profeta es aquel que lucha por defender la verdad, que porque te ama te hace una corrección fraterna, aunque sabe que se expone a que no respondas como debes. ¿Y por qué te quiere? Se acerca a ti, te susurra, te dice en qué te has equivocado, para de esa manera ayudarte a que camines en la verdad, puesto que solo la verdad nos hace libres. Pero, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Matamos al mensajero, porque nos incomoda, porque es difícil, porque pone el dedo en la llaga, porque me apetecería no tener conciencia ni que nadie ilumine mi conciencia. Pero al contrario, somos afortunados, porque tenemos la luz de la verdad que es Cristo, porque tenemos conciencia, porque hemos nacido en una familia donde nos han enseñado a distinguir el bien del mal, porque hemos tenido la suerte de ir a una parroquia donde los sacerdotes han predicado el Evangelio revelado y no uno inventado, y no me han hecho un Dios calcetín a mi imagen y semejanza para que no me complique la vida. Me han dado el agua viva que me lleva a la salvación y que me hace, por lo tanto, sentir y experimentar el amor y la misericordia divina. Es un tiempo de humildad, es un tiempo de abandono en Dios, de dejar que el Señor dirija nuestros pasos. Y qué bien nos va a venir esto ahora para el tiempo de vacaciones, donde convivimos más, aunque la pandemia haya sido, desgraciadamente, una etapa donde hemos convivido muchísimo más de lo habitual. Qué bien nos va a venir para que no surjan roces, para que cuando haya roces la humildad nos salve, pidamos perdón o concedamos el perdón, reconociendo la
la luz de la verdad que nos ilumina y es Cristo. Queridos amigos, el Señor nos ha hablado por medio de Jesús y nos sigue hablando de forma eminente por medio de su palabra, el Evangelio, y también por medio de las personas que nos aman y nos quieren. ¿Y por qué nos quieren? Nos hacen correcciones fraternas. Que el Señor pueda obrar el milagro de la salvación en nuestro corazón, porque somos humildes, nos dejamos guiar por Él y le pedimos ayuda para que, como decía la segunda lectura, sea la gracia de Dios la que en medio de la debilidad nos salva y transforma nuestra vida. San Pablo quería dejar de sentir la mordedura del pecado, quería no tener una vida incómoda, quería no sentir las tentaciones. Y el Señor le dijo: te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Cuando reconozcas tu pecado, cuando otro porque te ama, te haga saber cuál es tu pecado, no te rebeles contra Dios ni contra Él. Acoge la luz de la verdad y déjate guiar por el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a ser humildes.